Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy. Soy Elisenda Ventura de Nagozyme y para aquellos en la audiencia que no nos conocen, en Nagozyme desarrollamos soluciones tecnológicas de vanguardia para procesos clave de certificación marítima relacionados con el despacho del buque, el MARPOL, las operaciones de bunkering o las certificaciones del agente del mar. Todo para impulsar la transformación digital del sector y contribuir a la descarbonización marítima. Estoy encantada de darles la bienvenida al primer webinar en español de la serie Blue Seas, que trata temas relacionados con la descarbonización del sector marítimo con expertos de la industria. Para la sesión de hoy, titulada Los agentes MARPOL ante el reto de la descarbonización, tenemos el privilegio de contar con la participación de Ana Conesa, presidenta de la Asociación Nacional de Agentes MARPOL y responsable de producto MARPOL en Tradeve, y Manuel Piedra, vicepresidente de la asociación y director ejecutivo del Grupo Piedra. Durante el webinar, nuestros panelistas analizarán los retos a los que se enfrentan como profesionales y darán a conocer los principales proyectos en materia de digitalización y descarbonización en los que están inmersos. La sesión estará moderada por Enrique Martín, responsable de producto en Nagozyme. Antes de dar la bienvenida a nuestros ponentes, me gustaría recordarles que pueden compartir sus preguntas directamente con ellos a través de la cajita de preguntas y respuestas. Ahora sí, sin más dilación, me gustaría dar la bienvenida a Ana Conesa, Manuel Piedra y Enrique Martín. Todo tuyo, Quique. Muchísimas gracias, Eli. Y muy buenas tardes, buenos días a los que nos están escuchando directo por LinkedIn Live y Zoom, y en especial a nuestros dos ilustres invitados y referentes de nuestras comunidades portuarias a este quinto webinar de la serie Blue Seas by Nagozyme. Un webinar que, como decía Elisenda, tiene por objetivo reflexionar sobre un tema prioritario y en boca de todos, la descarbonización del transporte marítimo. Pero en esta ocasión, desde el punto de vista de los operadores MARPOL, agentes clave en la prevención de la contaminación del medio marino. Para mí es una alegría poder moderar este webinar y poder estar hablando de sostenibilidad, circularidad y descarbonización. Un tema tan apasionante como desafiante por la complejidad que conlleva y la incertidumbre que lo rodea. Veremos si podemos llegar a alcanzar los objetivos que se marquen finalmente desde la Organización Marítima Internacional, pero también de la Unión Europea, que, como todos sabemos, está a la vanguardia de la descarbonización y que ha asumido incluso compromisos que van más allá del Acuerdo de París. Y lo cierto es que estamos ante un gran reto de todo el sistema, que requiere de una rápida transformación, por una parte, de los buques, las compañías navieras, que deberán introducir soluciones técnicas y operacionales para mejorar su eficiencia energética y reducir así su intensidad de carbono, pero por otra parte de los puertos en su conjunto, que deberán adaptarse y facilitar dicho proceso de descarbonización. Ante este contexto global y con la mira puesta en la neutralidad climática y en una transición ecológica justa, surge este webinar para entender dónde estamos, de dónde venimos y qué nos deparará el futuro de aquí a 2030, 2050, donde tenemos unos objetivos claros que cumplir. Tras esta breve introducción, entramos ya en la parte central de este webinar, donde nuestros protagonistas, en representación de la Asociación Nacional de Agentes MARPOL, compartirán sus opiniones y reflexiones. Así que sin más dilación, damos paso al tema de hoy, comenzando con una reflexión retrospectiva. Como sabéis, la Organización Marítima Internacional ha declarado como tema del año MARPOL at 50, Our Commitment Goes On. ¿De dónde venimos y qué papel juega hoy en día el convenio MARPOL? Ana, Manuel, cuando queráis, por favor. Buenos días. Pues, ¿de dónde venimos? Es una buena pregunta. El convenio MARPOL, como bien has dicho, salió es un convenio internacional producido por la Organización Marítima Internacional, que es un organismo de las Naciones Unidas que está enfocado en mejorar la seguridad del transporte marítimo en todas sus vertientes. El transporte marítimo, como sabéis, pues es un tema globalizado, no ahora mismo, sino de toda la vida. Entonces, la única manera de moderar y de legislar de forma eficiente cómo tiene que ser el transporte marítimo internacional tiene que ser desde un organismo internacional. Con esos objetivos, la Organización Marítima Internacional se dedica a hacer convenios internacionales que los países integran en sus legislaciones propias, de manera que haya un cumplimiento legal. El convenio MARPOL, cuando salió porque había una concienciación general después de ciertos accidentes muy graves que hubo con muchas implicaciones ambientales. Entonces, el Torre Cañón, el Amoco Cádiz,
accidentes que lamentablemente tuvieron graves consecuencias con el medio ambiente, ¿no? A partir de ahí, pues, hubo un consenso general internacional donde muchos países se aliaron para conseguir que los barcos fueran más seguros y empezaron por legislar cómo se debían construir los grandes petroleros, pero el convenio MARPOL fue mucho más allá y hoy en día pues, tiene 6 anexos y engloba todos los residuos que pueda generar un buque, desde las enzinas de sus motores hasta lo que sale por la chimenea. Se ha ido ampliando el scope de manera que pues, todo lo que pueda producir un barco quede definido, cómo debe registrarse, cómo debe trazarse, cómo debe entregarse en los puertos. Todo está recogido en ese convenio internacional que la Unión Europea ya en el año 2000 introdujo como una directiva europea y que cada país ha ido introduciendo en su propia legislación. A nivel español, la Ley de Puertos del año 2010 introdujo un pasito más allá. Nosotros siempre hemos sido muy pioneros en este tema y se estableció una tarifa, como una ecotasa, que es la tarifa MARPOL, donde todos los barcos que pasan por España, descarguen o no descarguen sus residuos, los tienen que pagar. De esta manera se ha fomentado el uso de las instalaciones portuarias de recepción de residuos como las nuestras, las instalaciones MARPOL le llamamos, y eso ha permitido pues, evitar que muchos residuos vayan al mar. Cada día más nos encontramos con residuos que los barcos han ido transformando sus dimensiones. Quiero decir que un barco al final no deja de ser, pues, por ejemplo, un crucero, es un hotel encima de una industria. Todos los residuos que pueda generar ese barco quedan recogidos, quedan definidos, quedan establecidos y se entregan en los puertos gracias a este convenio y gracias a las normativas que estamos. Así que para mí el convenio MARPOL es un éxito legislativo, la verdad. Manuel. Sí, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, ¿no? Y luego un saludo a todos los amigos y amigas que tenemos ahí detrás, los profesionales. La verdad es que cuesta mucho hablar, o nos va a costar mucho hablar de temas porque muchos de los que estáis ahí detrás escuchando lo conocéis perfectamente, ¿no? Pero bueno, por equiparar un poco el nivel, efectivamente el convenio MARPOL pues, es la norma medioambiental fundamental e imprescindible en el sector marítimo, ¿no? Se está articulando muchísimas cosas a través del MARPOL. Cuando empezamos en esto del MARPOL, hay una broma entre los agentes MARPOL, entre las empresas que nos dedicamos a esto, ¿no? Oye, ¿tú cuando empezaste cuántos anexos había? Nosotros cuando empezamos había 5 anexos nada más, ahora hay 6, ¿no? O sea, los viejos de verdad conocimos 5 anexos. Y luego el MARPOL ha ido evolucionando mucho, ¿no? Pues hablamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tener en cuenta que el MARPOL nace de una normativa que ya había, que protegía un poquito el océano, nuestros mares, a nivel hidrocarburos, a nivel del derrame de hidrocarburos, como ha contado Ana, por esos accidentes medioambientales. Y entonces, bueno, pues se creó el MARPOL tomó ese relevo de esa normativa que había específica de hidrocarburos y fue ampliando anexos y fue creciendo en anexos y en países, porque no hay que olvidar que al final del convenio los países se tienen que adherir, lo tienen que firmar, y España, pues bueno, no fue uno de los primeros países, ni mucho menos. Siempre se ha recogido la basura de los barcos, por ejemplo, pero no siempre se ha hecho en España como anexo 5, ¿no? Que es el anexo que retiene que guarda los residuos sólidos, ¿no? De que no caigan al mar. Y luego lo que antes se podía verter al mar, pues ahora no se puede verter. Y lo que antes tenía unas zonas donde sí se podía verter, pues ahora no se puede verter. O sea que ha habido muchísima evolución en ese aspecto y es importantísimo, ¿no? Porque al final estamos protegiendo un bien tan importante como son los océanos, ¿no? Y las empresas MARPOL al final hemos tenido que adaptándonos a eso. Yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Que hemos ido evolucionando con el propio convenio, porque si no, nos quedábamos atrás. Es decir, los medios que tenemos ahora y los residuos que tocamos ahora no son los residuos que teníamos antes. Yo recuerdo cuando solamente en los contenedores, veréis a lo largo del webinar que Ana es más anexo 1 y yo soy más anexo 5. Ana toca más
hidrocarburos, su empresa toca más hidrocarburos, yo toca más el anexo 5, los residuos sólidos. Pero yo recuerdo cuando recogía la basura, lo que me tiraban eran cáscaras de plátano y, en fin, restos de comida y pocas cosas. Ahora te encuentras con que tienes pilas, por ejemplo, que son altamente contaminantes, o que tienes fluorescentes, o que tienen trapos contaminados de hidrocarburos, lodos que son casi sólidos, en fin, que eso ha evolucionado mucho, y yo creo que hay que destacar que las empresas de la NAE y las empresas Marpol en general pues se han ido adaptando y tenemos que seguir adaptándonos. Ahora luego tendremos tiempo de hablar del anexo 6, pero también el anexo 6 ha generado un residuo completamente nuevo para nosotros, que no existía y que tenemos que adaptarnos a nuestras plantas y nuestros transportes. Perfecto. O sea, justo eso, ¿no? Un poco la evolución que os ha tocado tener, ¿no? Durante los últimos años, y estos nuevos residuos, ¿no? Que ahora están súper enfocados también a este proceso de descarbonización que está ahora en boca de todos, ¿no? Entonces, como asociación, como empresas, operadores Marpol, también como agentes clave en vuestras comunidades portuarias, ¿cómo veis actualmente ahora el sector español en el proceso de descarbonización? O sea, ¿qué retos, qué obstáculos, qué oportunidades estáis presenciando? Y allí donde tenéis sobre todo fuerte presencia, ¿no? Con puertos como Barcelona, Bilbao, Algeciras, ¿no? ¿Cómo veis a estos puertos evolucionar en este sentido, ¿no? En temas de descarbonización portuaria? Pues la verdad es que es un momento muy interesante ahora, porque es un momento donde la legislación va a ser el driver de todo el cambio y está todo el mundo evolucionando y viendo hacia dónde vamos, porque si bien hay que cambiar a combustibles más limpios para descarbonizar, todavía no sabemos cuál va a ser el combustible que va a ser más generalizado, porque va a depender un poco de la oferta y de la demanda, va a depender de que, o sea, quien construye un barco es una inversión muy fuerte como para no valorar muy bien que luego me vaya de un puerto a otro y tenga suministro del combustible que yo lleve. O sea, de nada sirve que yo ahora mismo me invente combustibles si luego no tenemos el suministro en los puertos. Y en ese sentido, los puertos están haciendo también unos esfuerzos muy grandes, porque no solamente necesitan dar, dijéramos, rienda suelta a todos estos suministros que van a tener que ir saliendo del LNG, ya hay muchos puertos preparados, pero de metanol, de etanol, de hidrógeno. Pero más allá de eso, también como complemento a la descarbonización, se está planteando el sistema de cold ironing, que se llama, que es el sistema de enchufar un barco cuando llega a puerto. Y en eso a los puertos tienen inversiones muy grandes, porque al final el reto no es solamente tener un enchufe disponible, sino que ya que ponemos un enchufe disponible para los barcos, la electricidad sea verde, sea producida por medios renovables. O sea, tenemos unos retos impresionantes por delante y en eso los puertos españoles siempre hemos sido bastante pioneros en muchas cosas. De hecho, Manuel también lo comentará ahora, pero los puertos de Barcelona, Algeciras, Valencia están ya en fase muy avanzada de esos proyectos para tener disponibles esos enchufes, ¿no? Que van a permitir pues, que los barcos no estén emitiendo mientras están en puerto. ¿No? Efectivamente, mira, Algeciras, por ejemplo, que lo ha mencionado Ana, en el 2025 tiene previsto tener absolutamente electrificado todos los pantalanes donde todos los ferries atracan, el ferry que cruza el estrecho. Sabéis que Algeciras está en el estrecho de Gibraltar con más de 100.000 buques que transitan y tenemos de esos 100.000 buques hay 35.000 buques que lo que están haciendo es cruzando hacia Marruecos, ¿no? Hacia África, ¿no? Y todos esos ferries pues, que mueven tantos pasajeros y tanto camión. Ahora mismo estamos moviendo del orden de 300, 400.000 camiones en el puerto de Algeciras y tenemos una previsión de alcanzar los 600.000 camiones. Todos esos buques cuando lleguen a puerto pues van a tener una línea de corriente eléctrica para no estar echando humo, ¿no? Para hablarlo así de fácil y sencillo. El problema aquí, yo empiezo a meter algunas cosas, ¿no? Para que la gente pueda planteárselo, ¿no? ¿De dónde va a venir tanta electricidad, ¿no? Luego vamos a hablar de otros medios y tal, y luego daré un dato que yo creo que va a sorprender un poco a la gente, ¿no? Pero realmente, claro, la electricidad, si no es verde, como decía Ana, ¿qué sentido tiene, no? Si al final yo la electricidad la consigo a base de quemar carbón en una central térmica, pues vaya gracias estamos haciendo, ¿no? Entonces, al final, ¿de dónde vamos a conseguir la humanidad
vamos a hablar en general, tanta electricidad verde, ¿no? Porque al final la tenemos que conseguir de placas solares o la tenemos que conseguir de aerogeneradores, las placas, los aerogeneradores, pues bueno, tienen su espacio, luego lo comentaremos, ¿no? Por supuesto, la visión es magnífica, ¿no? La visión es positiva, tenemos que ir a ser lo más verde posible, pero también, y luego también hablaremos un poco del 50-55, ¿no? De la normativa esta europea. Al final el tema medioambiental tiene que ser un tema global, no puede ser un tema local, ni mucho menos. No puede ser que yo en mi casa sea muy ecologista y sea muy verde, pero el del frente esté quemando madera o esté quemando carbón, ¿no? Entonces, en ese sentido yo estoy denotando que vamos en el buen camino, pero denoto que si esto no lo dirige la OMI, que la M es de mundial, ¿vale? Si no lo dirige bueno, la M es de marítima, pero la I de internacional, ¿no? Si no lo dirige la OMI, que al final es una organización internacional mundial, marítima mundial, y vamos, cada país o cada zona, como puede ser Europa, con sus comisiones y con sus historias que tiene, la que va por delante de todo el mundo, al final no estamos peleando, no estamos consiguiendo nada. Tiene que ser una visión mucho más global. En ese sentido, yo también quería aportar que a veces se ha intentado legislar de forma regional, ¿no? Y, pues, hemos oído pues, impuestos sobre la emisión de gases de los grandes buques a nivel regional. Poco sentido tiene, porque ese barco, si tiene que pagar un impuesto por emitir en mi puerto, pues pasará al siguiente, pero no va a hacer que el comercio internacional cambie. En cambio, cuando se legisla de forma mundial y se legisla de forma progresiva y con sentido técnico, sobre todo, eso es de mucha más fácil implantación y mucho más rápida, ¿no? Las novedades legislativas, por ejemplo, que se están emitiendo de la OMI, que justo en diciembre salieron las enmiendas para el anexo 6, que pues, hacen que todos los barcos del mundo tengan que medir la eficiencia energética de sus motores, que todos los barcos del mundo tengan que medir su índice de carbono. Todo eso sí tiene sentido. No tiene sentido una legislación local que hable de un puerto en particular, porque sí, podrás cambiar pequeñas cosas o podrás recaudar mucho, pero no tiene sentido para conseguir el objetivo, que es la descarbonización. Incluso las normativas europeas, como decía Manolo, las normativas europeas que están impulsando el paquete Fit for 55, que incluye pues, yo qué sé, el comercio de emisiones, e incluso si se hiciera a nivel global, a nivel mundial, tendría muchísimo más sentido que hacerlo a nivel europeo, porque tenemos en Algeciras tienen el ejemplo claro, ¿no? Que tienen Tánger enfrente, y si en Tánger se puede hacer, pues ¿para qué van a venir a Algeciras los barcos? Por supuesto, no ese es el objetivo de los barcos, pero claro, todo el mundo mira su economía, porque al final todos tenemos que ser sostenibles también económicamente. Entonces, lo que sí tiene sentido es pues, que la Organización Mundial Internacional, como ha establezca una zona seca en todo el Mediterráneo, donde todo el Mediterráneo, todos los países tengan que cumplir con el límite de emisiones reducidas. Y eso entra en vigor el año 2025, o sea, que ya se está poniendo sentido a criterio internacional, que es lo que al final hace que realmente el Mediterráneo quede sin azufre, ¿no? Cuando no permites que ningún país que esté ahí ribereño pueda hacer esas. Creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Además, habéis tocado temas súper importantes, un poco cómo conjugan estas dos legislaciones, que ahora parece ser que desde Europa se está presionando mucho más y luego, pues eso, hay ventajas competitivas que pueden verse afectadas, ¿no? En ese sentido. Entonces, ya entrando un poquito en la legislación internacional y anexo 6, que también lo habéis comentado vosotros, ahora ya desde enero de este año ya se obliga a los barcos a medir sus consumos de combustible, sus emisiones, y a partir de ahí aparecerá una categorización del tipo de barco, y a partir de ahí pues tendrán que aplicar una serie de medidas, ¿no? Hablamos de los índices de eficiencia energética e intensidad de carbono. ¿Cómo veis a la flota actual, sobre todo la flota que visita los puertos españoles, en este grado de implantación de estas medidas? ¿Cómo creéis que realmente es viable o podemos llegar a alcanzar esos objetivos marcados por la OMI, o creemos que todavía se necesita un proceso de transición largo, ¿no? En este sentido? Es un proceso largo, sobre todo porque las medidas más importantes pasan pues, por cambiar combustibles, ¿no? Y como hemos dicho antes, pues no está claro cuál será el desarrollo que tendrá más peso en el futuro.
pero sí que hay muchas cosas que los barcos han ido implantando y si bien, hay como una imagen del sector marítimo como chatarras que flotan, la flota actual, gracias a todas estas medidas que hemos ido nombrando, es una flota bastante moderna, en el sentido de que hay muchos barcos a gas, hay muchos barcos que ya funcionan con scrubbers desde hace muchos años. Hay muchos desarrollos hechos. La eficiencia energética de la flota moderna al final es como comparar un coche moderno con un coche antiguo, ¿no? Un coche moderno, pues por poco que sea, tiene todos los últimos desarrollos en cuanto a eficiencia energética comparado con nuestro querido Seat Panda del año Catapún, ¿no? Es, con todo el respeto del mundo. Pero quiero decir que si bien la flota ha ido evolucionando, las medidas que se establecen ahora van a requerir de acciones por todos los armadores y no es una inversión menor al final, porque en la legislación lo que hace es ir implantando de forma progresiva la eficiencia energética que tienen que cumplir estos barcos. Quiero decir que el primer año tendrán que reducir, el primer año que es este, se miden las emisiones, vemos dónde estamos y el año siguiente tienes que establecer cuáles son las medidas que has hecho para reducir un porcentaje y ese porcentaje se va incrementando a lo largo de los años para conseguir esa descarbonización total de la flota. Pero se pueden hacer muchas cosas y hay muchos desarrollos y hay muchas investigaciones. Se habla de barcos, por ejemplo, que mejoran la eficiencia energética pues haciendo un burbujeo de aire que engloba su casco. Eso hace que consuman mucho menos combustible, por lo tanto reducen su consumo, mejoras la eficiencia. Hay mejoras en todos los motores, hay motores híbridos que hacen reducciones. Los scrubbers que los hemos ido nombrando son un desarrollo desde hace un montón de años en tierra. Siempre ha habido esos scrubbers, pero la implantación a los barcos es bastante reciente y la tecnología ha ido avanzando súper rápido, porque al final estos barcos ven que tienen que cumplir con todas estas reducciones y al final yo siempre digo que los que vivimos del mar amamos el mar, lo sentimos como nuestro, es nuestro modo de vida, va más allá es decir, que pensar que la gente está deseando tirar sus cosas por la borda no tiene ningún sentido en nuestro sector. Al final, yo ya no creo que esto sea así, de ningún tipo. Mira, bueno, quería empezar, ten cuidado con las bromas con el Seat Panda, Ana, porque va a Piqué y se compra un Seat Panda y mañana tiene que Por eso llegar he el dicho con Seat todo el Panda. respeto, digo, he hecho un chaquín. Tiene que llegar al trabajo el Seat Panda y la liamos, tiene que vender el Twingo. Bueno, mira, por empezar, tengo dos temas, uno al respecto, ¿no?, de lo que estáis comentando. Primero, fijaros que a lo largo de la historia el cambio de combustible de los buques ha sido muy claro, ¿no? Ha sido muy claro, ¿no? Teníamos a la gente con las velas o a la gente con remando, ¿verdad? Y luego pues llegó el carbón, llegó la máquina de vapor, revolución industrial y todo el mundo tenía claro que en el barco había que quemar carbón para que el barco navegara. Y después del carbón pues llegó el fuel. Llegó el fuel, descubrimos el petróleo, llegó el fuel y fue un cambio radical, 100%. Cuando empezamos a hablar del tema del gas, que ya nadie se acuerda, ¿no?, del LNG y el GLP y el PNG y todo esto, todos los derivados del gas, pues todo el mundo, esto es el gas, esto va a ser el gas. Pero no, aunque todo el mundo hablaba del gas, había mucha gente que ya decía, bueno, pero el gas, pero será el gas o será el fuel pero con menor sulfuro, pero en fin. Y ahora fijaros lo que tenemos, ¿no? Tenemos metanol, tenemos etanol, tenemos, en fin, tenemos butano, he escuchado también, en fin, absolutamente todas las derivadas, ¿no?, del mundo, ¿no? ¿Cuál es el paso definitivo? Nadie lo sabe. Realmente, absolutamente nadie lo sabe. Esto al final, obviamente, es una decisión del naviero. Nosotros, como siempre, tendremos que adaptarnos a lo que el naviero decida y cada barco vendrá con un residuo independiente que dependerá, obviamente, de ese consumo. Maersk, que bueno, porque es la Coca-Cola de los barcos, como sabéis, ya tenemos que decir que es la segunda naviera del mundo, porque la primera pues ya es MSC. Algunos se alegrarán, otros no, pues yo lo dejo a libre albedrío, pero fijaros, Maersk habla de 10.000 millones de euros de inversión para fabricar hidrógeno y metanol verde, ¿vale?, en 2 centros en España. Estoy hablando de una inversión en España, con miles de puestos de trabajo, con una planta, se supone que en Galicia, en el entorno de Galicia, otra planta pues que nos toca a nosotros, ¿no?, a los andaluces, pues entiendo que en el entorno de Andalucía, ¿no?, porque es donde Maersk tiene su hub, su gran hub
logístico, ¿no? de tránsito de contenedores, ¿no? Bueno, va a invertir en esto, lo hablábamos antes. Esta planta necesita 4.000 megavatios de electricidad, de energía verde. Pues en España tenemos 28.000 megavatios ahora mismo en aerogeneradores. 28.000. Fijaros, 4.000 solamente para una instalación que necesita MERS para ese corredor verde que quiere establecer entre Algeciras y Rotterdam. ¿De dónde va a salir esa electricidad? O sea, ¿cuántas hectáreas necesitamos para plantar o plantas solares o aerogeneradores? Y si hay algún ecologista aquí que espero que lo esté y tal, pues podrá levantar la mano y dirá todos los problemas que para el ecologismo supone pues un aerogenerador, ¿no? En contra de la migración de las aves, los caminos hacia los generadores, las grandes grúas con grandes tonelajes que machacan el suelo para montar los generadores para hacer mantenimiento, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una parte. Y luego la otra parte está en cómo estamos llevando a cabo este cambio hacia lo verde, hacia lo green, ¿no? Vamos a montar scrubber, mire usted, vamos a montar unos scrubbers que lo que vamos a hacer es limpiar los gases que salen por la chimenea, pero vamos a darle a usted la posibilidad de que todo eso que sale por ahí lo tire usted al mar. Y estoy hablando de la diferencia que hay entre tener lo que se conoce como un scrubber de ciclo cerrado y un scrubber de ciclo abierto. En el scrubber de ciclo cerrado, pues todos esos residuos se almacenan a bordo del buque y luego llegan a un puerto y nos lo entregan a nosotros los gestores marcos. Pero los scrubbers de ciclo abierto, pues permiten que todos esos residuos, pues con un montón de agua, con millones y millones de litros de agua, pues se viertan al mar en una suposición de que, bueno, pues al final si yo echo un par de gotitas de lejía en un vaso de Coca-Cola, a mí no me va a pasar nada, porque son solamente un par de gotas de lejía. Y en esa suposición de que no va a pasar nada porque estamos repartiendo un montón de metales pesados, y Ana en esto es una experta muchísimo más que yo en lo que se recoge de un scrubber, pues como lo estamos repartiendo en tantísima agua, pues lo podemos verter al mar. Luego, claro, luego tenemos el problema de las algas, que si son asiáticas o no son asiáticas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir a algo realmente serio, profesional, a nivel mundial, como decía antes, y que de verdad no estemos siendo hipócritas en estas situaciones, ¿no? No seamos más papistas que el Papa, como la gran broma, perdonadme que lo diga así, la gran broma pesada del Fit 55 de Europa, donde resulta que yo tengo un hotel en una calle donde me he comprado un termoeléctrico, donde he puesto placas solares y donde le doy agua caliente a mis clientes pues de forma completamente ecológica. Pero resulta que tengo un hotel enfrente, en la misma calle, en la acera de enfrente, que quema carbón para calentar el agua y echa humo y echa ceniza y mi calle está llena de hollín. Pero mire usted, yo soy súper ecológico, el de enfrente no. Entonces, ¿en qué quedamos? Y estamos hablando de Algeciras y Tánger, donde hay 12 millas, donde hay 14 kilómetros entre una costa y otra costa. ¿Y qué vamos a crear? Vamos a crear una reserva de los contamimalos. No sé si os acordáis de esos dibujos animados, ¿verdad? De los contamimalos. Es decir, que tenemos aquí en Algeciras, cuando el barco venga cargado de 20.000 teus, tiene que pagar una pasta, pero si esos mismos 20.000 teus, esos mismos 20.000 contenedores que están en tránsito, cuidado, que no van a importación o exportación, que están en tránsito, que van a soltarse simplemente en un hub como el que tiene APM o como puede ser TTI, en el que luego va a venir otro barco a llevarse, pues esos 20.000 TEU, mire usted, yo los veo en la acera de enfrente, que no se preocupan de la contaminación y que además a mí no me va a llegar la contaminación. Tenemos el caso del OS-35, el barco que se ha hundido en Gibraltar, como sabéis, y las playas que han estado contaminadas, además de Gibraltar, han sido las playas de Algeciras, porque la contaminación no entiende de fronteras, la contaminación no entiende de normativa, la contaminación entiende de vientos y de mareas, no entiende de otra cosa. O sea que, insisto, o esto lo tratamos de una manera global, o al final es una gran broma pesada. Totalmente, has abierto un tema muy, muy crítico, ¿no? Un poco la incoherencia o la incompatibilidad entre Fit for 55, ¿no? Lo que define para su territorio, para llegar a ser Europa neutra en carbono en los próximos años, pero después está la regulación internacional y sobre todo en puertos fronterizos como Algeciras es muy, muy crítico, ¿no? Un poco que decía también Ana, o sea, la importancia de que en 2025 también es zona ECA, sí que es verdad que es más tema de azufres, pero también debería aplicar metodologías para el tema de carbono, ¿no?
Y lo de los nuevos combustibles, vosotros lo habéis definido muy bien, o sea, la cantidad de electricidad que se tiene que generar para poder llegar a suministrar a nuestras flotas, ¿no? Y después también veo, la decisión sí que es verdad que dicen es de naviero y después los puertos van a reacción, ¿no? O sea, van como respuesta a ello. Pero sí es que si miramos las noticias de los últimos días, vemos que, por ejemplo, Valencia ya ha instalado una hidrogenera, ¿no? Para maquinaria portuaria, pequeñita, a nivel de prototipo, ¿no? MERS anunció de que en 2023 tendrá su primer buque propulsado por bioetanol. Después Grimaldi dice que ha encargado recientemente 5 buques propulsados por amoníaco. Y después el famoso corredor verde, donde la petrolera española Cepsa, ¿no?, quiere poner en marcha este corredor entre Algeciras y Rotterdam en 2027. Entonces, al final, muchos frentes abiertos, pero al final no sabemos dónde vamos y los puertos van a tener que reaccionar de forma muy rápida si se quiere, ¿no? Entonces, de aquí, más o menos ya os habéis mojado, ¿no? Pero ¿alguna apuesta sobre cuál será el combustible del futuro en este sentido? Así un poco opinión personal. Se hablaba también mucho que si el LNG era una fuente de combustible verde, ¿no? Un poquito, ¿no? Que también lo habéis comentado. Entonces, en este sentido, ¿qué apuestas tenemos? Pues, si me permitís, yo creo que el futuro no va a pasar por un solo combustible, va a haber un mix de todo y sobre todo en el proceso de adaptación, ¿no? Por lo menos hasta que descubramos cómo sacar electricidad del agua del mar. Espero que sea pronto, ¿no? Sacar el hidrógeno, oye, si tenemos el agua del mar, pues que no se haga como si fuera un esclave de ciclo abierto, por favor, pero sí que sería interesante, ¿no? Porque al final decir que va a ganar el etanol, el metanol, no, yo creo que en este sentido ya no va a haber un monopolio como ha habido con los hidrocarburos. O bueno, igual me equivoco, pero ese es mi punto de vista. Y en el interín, los que estamos sufriendo un poco eso somos los que recogemos los residuos del anexo 1, porque ahora ya nos pasa que los barcos, gracias a la legislación IMO 2020, pues han ido bajando el contenido de azufre del combustible que pueden quemar, ¿no? Pues para lograr esa bajada de azufre en los combustibles, por ejemplo, lo que se ha hecho ha sido mucho mezclar, ¿no? Mezclar combustibles para conseguir para conseguir esos ratios de azufre, ¿no? Entonces tú puedes mezclar un combustible que tiene un poco más de azufre con otro que tiene menos, lo haces un blend y ese blend pues, cumple con la legislación. Claro, cuando eso pasa a ser un residuo, ¿no? El barco consume su combustible a bordo y se recoge en las entinas el residuo que nosotros recogemos, pues si bien tiene menos azufre porque está utilizando un combustible de partida con menos azufre, tiene mezclas que hacen que a veces su reciclabilidad se vea perjudicada. Pues, ¿no? Hay mezclas que hacen que a veces nos encontramos, ¿no?, con partidas de residuos que nos cuesta centrifugar o que nos cuesta hacer, o que tienen contenidos de calcio muy altos, o que tal, porque, claro, ahora mismo el que mezcla el metanol con el etanol y el no sé cuántos, lo mezcla en su motor, probablemente le funcione muy bien y probablemente cumpla con todo, reduzca sus emisiones, pero luego ese residuo no se va a poder reciclar. Bueno, pues también hay que pensar en eso. Entonces yo un poco apelo a los constructores de motores y todo eso a que piensen en el diseño de esos combustibles nuevos, también en su reciclabilidad y en qué cosas se mezclan para conseguir luego poder reintroducir, hacer economía circular con los residuos de estos, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos desarrollando muchos proyectos para ver, ¿no?, todas estas variables y si bien, por ejemplo, el amoníaco, los residuos de amoníaco se pueden reciclar y eso ya es una tecnología que no es nueva, ¿no? Ese tipo de tecnologías funcionarán igual cuando el amoníaco no sea amoníaco, sino que sea amoníaco mezclado con no sé qué, con no sé cuántos, para que suba su poder calorífico, por ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando. Quiero decir que hay que tener en cuenta en el diseño de, como todo, ¿no?, también de estos nuevos combustibles que se vayan a diseñar, qué va a pasar después con ellos, ¿no? Es lo que hablábamos muchas veces de las placas solares, por ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo similar. Todos estamos pensando que poner placas solares nos va a ayudar a tener energía verde, pero luego cuando esas placas solares pierdan su ciclo de vida, ¿cómo vamos a reciclarlas? Y ahora mismo no sabemos cómo reciclarlas, ¿no? Será importante que alguien se preocupe desde el origen, ¿no?, desde el diseño de los productos a qué va a pasar después
cerrar su ciclo de vida. Y en eso, pues los operadores SmartPol tenemos mucha experiencia y tenemos mucho que decir y nos encontramos con muchas cosas. Pero, por ejemplo, Manolo antes citaba los scrubbers, ¿no? Los limpiadores de gases de las chimeneas de los barcos. Pues esa limpieza de los gases puede ser con ciclo abierto, con ciclo cerrado. Por suerte, la mayoría de los puertos ya están prohibiendo el uso de scrubbers de ciclo abierto en zonas próximas a la costa porque evidentemente sacar la contaminación del aire y meterla debajo de la alfombra no tiene ningún sentido y a lo mejor su ciclo de vida será mucho más corto de lo previsto. Pero por suerte nosotros vemos a la gente muy concienciada y en Barcelona, por ejemplo, este año hemos reciclado más de 2.000 toneladas de residuos de scrubbers, que es un valor que ha crecido en los últimos 5 o 6 años de 0 a 2.000. Quiero decir que sí que hay cada vez más, no es que haya cada vez más barcos con esta instalación, sino que cada vez son más conscientes de que hay que cerrar los ciclos, de que hay que dejar esos residuos en tierra para poder ser reciclados y yo creo que eso es muy importante también y también evita esta contaminación del mar en muchos sentidos. Al final, cuando reciclas los residuos de los scrubbers, te das cuenta de todo lo que evitas que salga por la chimenea y eso son muchos metales pesados, muchas partículas que estás quitando del aire, ¿no? Y nada, aunque se utilice mucho eso de la solution by dilution, ¿no? Como que contaba antes Manolo, que lo diluyo mucho y así no se nota. El aire es muy grande, pero es el aire que respiramos. Tenemos que ser conscientes de que eso es muy, muy, muy sensible para nosotros. Sí, es importante lo que ha comentado Ana. Ahora mismo de eso, lo que comentaba de los 28.000 megavatios que hay de potencia eólica instalada en España, que ha sido, sabéis que vino el boom, pues ahora llega un cambio de ciclo en el que hay que cambiar todos esos aerogeneradores porque han terminado con su vida útil y ya a nivel como gestores de residuos en tierra, que también lo somos, igual que Tradeve, pues ahora nos enfrentamos a esa problemática de que no se ha contemplado con esos productos, esos materiales de los que se han hecho hace 10, 15, 20, 25 años esos generadores, que no sabemos qué hacer con ellos, que no hay plantas de tratamiento, no hay plantas de tratamiento R que llamamos, es decir, el reciclaje, del reutilizable, que si no tienen que ir a vertederos, si van a vertederos, pues ahora nos encontramos con una normativa estatal que ha empezado el 1 de enero con un impuesto especial a todos esos residuos que van a vertedero directamente, que van a depósito directamente, con lo cual encarecemos el servicio, la recogida, encarecemos esa transición a un modelo de aerogenerador pues, eso, más productivo, más verde, en fin, que todo esto no podemos tirarnos a la piscina sin saber si está llena de agua. Y completamente de acuerdo con Ana. Igual que en su momento el carbón estaba claro, igual que en su momento el fuel estaba claro, como he dicho antes, ahora mismo nadie tiene claro nada. Sí tenemos la suerte de que la flota mundial, el gran porcentaje de flota mundial está en manos de grandes empresas, de grandes navieros, de grandes multinacionales que tienen el green muy metido en el ADN. Tenemos empresas que dicen que, oye, que aunque se descongele una posible vía por el Ártico, no la van a coger, que no van a navegar por el Ártico. Y eso al final pues es más dinero, es más costes, más tiempo de tránsito, pero al final tenemos suerte de que hay empresas, grandes empresas, que son las grandes navieras y que tiran mucho en este sentido de la ideología mundial marítima, ¿no? Y eso hay que agradecerlo. Aquí no hay, en fin, un tío con un loro en el hombro y una pata de palo, ¿no? Tenemos empresas multinacionales que en su ADN está eso, que nos estamos olvidando un poco de la economía, que creo que es crucial, porque si empezamos a hacer cuentas, siempre es más fácil hacer las cosas mal, siempre es más barato hacer las cosas mal que hacerlas bien, pero tenemos la suerte de que hay empresas, pues bueno, pues como he mencionado el proyecto de MERS y bueno, pues se han mencionado, tú mismo has mencionado otros tantos, Enrique, donde la gente está poniendo mucho dinero y está invirtiendo mucho en nuevas historias, pero yo creo que como no vengan los extraterrestres y nos den una solución única y definitiva para el consumo de los buques, en este caso, que es de lo que estamos hablando, yo creo que seguiremos a nivel terrestre comprando el híbrido, comprando el que va eléctrico, el que va a gasoil, el que va a gasolina, porque mi primo me ha contado o mi no sé quién me ha contado, ¿no? Sí, totalmente. Toca
etapa de transición y adaptarse. Lo único que los cambios no sean rápidos, ¿no? No es lo mismo poner un enchufe en el garaje de casa que en una instalación portuaria, ¿no? Y ya por último, entramos ya en el último bloque, ¿no? Que ya habéis tocado temas, sobre todo modelos de circularidad en el sector marítimo, en el sector portuario, ¿no? Un poco desde la asociación, ¿podéis dar luz, podéis destacar algún proyecto, iniciativa que se esté llevando a cabo, sobre todo desde el operador SmartPost, y que pueden resultar de interés para nuestro público en temas de circularidad, de reinserción de por ejemplo, aguas de sentina para combustibles marinos, o cómo podemos alargar sobre todo el ciclo de vida, como decía Ana, ¿no? También, o sea, la importancia de que desde el diseño se piense todo en todo el ciclo y que no hagamos un desgaste de recursos innecesario, ¿no? Por ejemplo, en el reciclaje de los residuos de hidrocarburos es un tema que aunque lleva tiempo haciéndose, ha tomado una cierta relevancia últimamente, ¿no? Y la economía circular en este sentido es evidente. Los residuos de las sentinas, para quien no conozca, pues son residuos que son mucha agua, con aceite, con fuel, mezclado con hidrocarburos varios, que van todos a un tanque de sentinas, que el barco lo recoge y cuando llega lo tira. Ese agua que contiene muchas cosas y esos lodos pesados y esos componentes de los hidrocarburos muy pesados, hoy en día ya se están reciclando en muchas empresas de nuestra asociación y en la mía principalmente, con una eficiencia energética que permite no emitir, o sea, compensar todas las emisiones de CO2 en el proceso, pero no solamente eso, sino que reintroducir un combustible, o sea, del residuo volvemos al producto que cumple los parámetros de origen, lo cual es altamente sorprendente, ¿no? Porque en el fondo de ese agua sucia se vuelve a tener un combustible que se vuelve a reintroducir en el mercado de los combustibles marinos y que, por tanto, la reducción de la huella de carbono de ese fuel es evidentemente del 90 y pico % menor, que quiero decir, no solamente es porque lo hemos reciclado, sino porque hemos evitado que se consuma fuel de refinería que tiene una huella de carbono muchísimo mayor. En ese sentido, las reducciones son sorprendentes y las evoluciones de las plantas, las eficiencias de las plantas de hoy en día permiten, pues eso, reciclar el 99% de los residuos que están entrando hablo de hidrocarburos. Manuel nos contará más sobre residuos sólidos, que él tiene experiencia aquí. Sí, es curioso, ¿no? Yo hace tiempo decía que fíjate que me acababa de enterar que llevo 25 años haciendo economía circular. Yo no lo sabía. Resulta que lo que yo hago se llama economía circular. Y ahora me he enterado que se llama economía azul también. Ahora resulta que somos economía circular y economía azul, ¿no? Efectivamente, lo que ha dicho Ana con la sentina es importantísimo. Fijaros, ahora mismo se está convirtiendo en un fuel para el barco, pero durante muchos años también se ha convertido en un fuel para calderas. O sea, muchas comunidades de vecinos, muchas comunidades de propietarios se han calentado, eso no lo sabe la gente, pero se han calentado gracias al fuel que fabricaban empresas como Tradeve, como otras tantas de la asociación, fabricar fuel para caldera y salida de la centina. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en la parte más del tema del sólido? Obviamente lo he dicho un poco antes, ¿no? Tenemos que ir a plantas, nosotros buscamos plantas con R, plantas que reutilicen, que reciclen, plantas que no nos den, cuando digo R, lo digo porque, bueno, por los códigos de los residuos, para que no lo sepáis, pues los tratamientos pues van con una R, con una D, con unos números, donde te explican qué van a hacer, la planta final te explica qué va a hacer con ese residuo, ¿no? Entonces nosotros, pues en nuestra política medioambiental, pues intentamos trabajar siempre que geográficamente sea posible, porque no vamos a llevar un residuo de Algeciras a Barcelona, obviamente, porque entonces ya estaríamos, lo que estamos ahorrando en la R o la D, la estamos gastando en emisiones de carbono con los combustibles y tal, pero bueno, intentamos trabajar con plantas siempre que sean plantas que reutilicen o que reciclen. Se están reciclando muchas cosas del Marpol 5, he mencionado el tema de las pilas o los fluorescentes, los aparatos electrónicos obsoletos, los trapos contaminados, en fin, muchas cosas que se le puede sacar un aprovechamiento de energético o de otra índole, ¿no? Por supuesto, todo el tema orgánico, pues imaginaros, ¿no? Se está fabricando compost, pues bueno, como, en fin, toneladas y toneladas de compost con todo el tema orgánico que sacamos del Marpol. Y nosotros también apostamos mucho por el tema de los vehículos.
Es obvio pensar que la recogida de residuos, pues el vehículo, el camión, está intrínsecamente pegado al servicio, ¿no? Puede haber o no puede haber una embarcación de por medio, pero al final hay un camión que recoge los residuos, un camión cisterna, un camión caja, un camión de cuba, un camión portacontenedor, etcétera. Y eso es importantísimo, invertir en la última tecnología que hay ya en vehículos. Por dos motivos fundamentalmente. El primer motivo, el motor, pues los euros, ya sabéis que los motores pues van con Euro 5, Euro 6, Euro 7, luego llegaremos al Euro 44, y eso pues hace que el vehículo pues consuma menos combustible, eso hace por lo tanto que se genere menos dióxido de carbono. Nosotros controlamos la huella de carbono de nuestra empresa y entonces nos calentamos la cabeza obviamente en disminuirla todos los años. Y además algo también importante cuando tú estás comprando, cuando estás renovando flota continuamente, es que la flota pues tiene menos reparación. Y la reparación es muy contaminante. El arreglar un motor, el arreglar cualquier cosa, llevar un coche a un camión al taller es contaminante. Y fijaros que dentro del grupo de empresas tenemos un taller, o sea que no estamos ni mucho menos criticando los talleres, pero la propia actividad, pues bueno, genera restos de grasa, genera aceite, genera trapos, genera filtros, genera, en fin, la reparación del vehículo, pues genera residuos. Entonces, al final, al ir invirtiendo en una renovación continua de la flota, nosotros nos ayuda mucho a disminuir la huella de carbono, nos ayuda a disminuir el combustible que emite menos dióxido de carbono, que emite menos humo por el tubo de escape. Oye, nos ahorramos un dinero, también está muy bien, y además, ya os digo, en el tema de mantenimiento, bueno, que genera una serie de residuos, pues también trabajamos en eso. Para añadir algo a lo que te está contando Manolo, me gustaría añadir, por ejemplo, que los cruceros que tienen un alto nivel de separación de residuos, porque al final el hecho de que un residuo sea reciclable también tiene mucho que ver en cómo viene mezclado con otro, ¿no? Es que tú puedas meterlo o no puedas meterlo en una planta de reciclaje de plástico depende también de muchas ocasiones que no tenga mezclado cosas entre medios, ¿no? O de metales o de aluminio, por ejemplo, ¿no? Si tú separas el aluminio pero le mezclas en medio chatarra, pues ya no vas a poder fácilmente hacer. Pues hay muchos proyectos a bordo de los cruceros que a veces pues con pequeños gestos consiguen reciclar mejor. Y eso, las compañías de cruceros se están preocupando mucho, por ejemplo, de separar los restos orgánicos. Porque hay puertos, incluso Barcelona, por ejemplo, está anunciando que quiere hacer una planta de biogás con los residuos orgánicos procedente de los barcos. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil, una compañía de cruceros que conozco, con la que trabajamos, conseguimos reciclar unos envases que no eran reciclables porque estaban contaminados con productos peligrosos. Pues simplemente haciendo el lavado de esos envases conseguimos que la planta de reciclaje lo aceptara y cumpliendo un protocolo evidentemente bastante exigente, pero que el barco lo podía cumplir dentro de sus sanciones. Y al final, pequeños gestos suman a que toda esa economía circular, la verdad, se dispare y hay muchos proyectos en marcha de eficiencia energética, pero también de bajada de CO2 y de mejorar la reciclabilidad con pequeños gestos a bordo de los barcos. Y lo importante que es que los barcos se paren bien es lo mejor que nosotros podemos conseguir de su reciclabilidad. Un poco lo que hablábamos al principio del tema de los combustibles. Si tú estás mezclando combustibles varios, pues vas a incidir en cómo se va a reciclar ese hidrocarburo, lo mismo con cualquier residuo. Pero afortunadamente yo creo que nos estamos preocupando todos mucho, ¿no? Las estaciones portuarias, la gestión de residuos, pero también las navieras nos estamos preocupando mucho, ¿no? de conseguir esa economía circular y en muchos aspectos se está consiguiendo. O sea, yo en eso soy muy optimista. En este sentido, ¿qué nivel de conciencia hay? Porque tenemos como cruceros, es como el nivel es donde está más alto, ¿no? A nivel de gestión de residuos, ¿no? Pero en general, la flota mercante, este nivel de conciencia de no mezclar combustible, o sea, pensar un poco en el más allá y no en el día a día y los costes y el cumplimiento normativo, ¿no? O sea, ¿cuál es un poco la regla general? O sea, En general... Mira. Perdona. Sí, no. Es que me gusta que me hagas esta pregunta porque nosotros hemos tenido muchos años aquí un capitán marítimo que se llama Julio Barzosa, le mando un saludo desde aquí, y Julio siempre criticaba cómo la mar, porque él lo decía así, como la mar siempre había estado adelantada a la tierra.
¿Por qué? Porque realmente cuando yo voy a recogerle el residuo, el sólido a un buque, el buque ya lo tiene segregado. Un buque mercante, que si Julio me está escuchando me criticará porque mercantes son todos, según él, pero para diferenciarnos, ¿no? Del buque crucero, ¿no? Al buque que va 10 tripulantes, que está llevando contenedores y tal, tiene la basura segregada, porque el Marpol hace muchísimos años y la normativa internacional marítima hace muchos años que nos obliga a segregar la basura al buque. Es decir, cuando nosotros en tierra lo echábamos todo en el mismo contenedor no había colores, no había amarillo, azul, verde, gris, marrón, etc. En los barcos ya nos entregaban a nosotros la basura segregada. Yo recuerdo cuando empecé en el Marpol a recoger basura, que los marineros se echaban las manos a la cabeza porque me lo echaban todo en un mismo contenedor. Y decían, pero sí, pero ¿cómo me pones un contenedor si yo te traigo 7 tipos o 5 o 4 tipos de residuos sólidos? ¿Cómo me estás poniendo un contenedor? Y yo decía, pues es que yo lo he hecho todo en el mismo boquete. Y hablando, claro, hace 1000 años, ¿no? Yo tenía un flequillo espectacular, vamos, no lo podéis creer. Entonces, quiero decir que la concienciación marítima ha empezado mucho antes que la concienciación terrestre, ¿eh? Muchísimo antes. Y como decía antes, tenemos la suerte de que tenemos grandes empresas y grandes operadores y grandes multinacionales que tienen muy implantado este chip medioambiental, ¿eh? Pero porque además la normativa de la mar ha ido por delante de la tierra en este aspecto, ¿eh? Ana, perdona, que te... Sí, ¿quieres comentar, Ana? Se me ha ido. Seguir. Bueno, pues ya, como ya estamos ya un poco en recta final, ¿no? Nos quedan poquitos. Tenemos alguna pregunta de nuestra audiencia, ¿vale? Así que vamos a aprovechar para darle respuesta. La pregunta de Pedro Arellano, ¿de acuerdo? Que dice así, comprendiendo un poco el contexto global que nos compartís, ¿qué iniciativas veis factibles activar en vuestras empresas para confrontar el reto local que nos plantea el momento actual? Muchas gracias. Pues desde nuestras empresas, la verdad es que se están fomentando, y de hecho ya está haciendo, ¿no? Fomentar lo que hablábamos antes, ¿no? La circularidad de esos residuos y empujar también a que los armadores lo hagan mejor para que nosotros podamos hacerlo mejor para ellos y al final conseguir entre todos reducir emisiones, que eso al final les va a ayudar mucho. También colaboramos en muchos sectores a nivel de asociación, pero como a nivel empresarial, colaboramos con todos esos desarrollos que vemos punteros, ¿no? Hay muchos estudios en marcha de captura de CO2, de lo que hablábamos antes, ¿no? La generación de biogás con residuos orgánicos. Son cosas que ya se están potenciando y que al final, si tú convences a la gente de que con pequeños cambios te ayude a mejorar esa reciclabilidad, mejoramos en toda la cadena de arriba abajo. Y eso al final se tiene que repercutir también a los armadores, porque ahora mismo las emisiones se van a medir desde el casco hasta la estela, ¿no? Pero no se está pensando en después. Pues, por ejemplo, tendría que ser interesante también que se legislara en ese sentido, de decir, oye, no solamente preocúpate de dejar los residuos en tierra, sino preocúpate también de que se haga la mejor técnica disponible para poder reciclar esos residuos que yo te estoy entregando y para hacer lo mejor posible y para que si eso reduce las emisiones de CO2, por ejemplo, pues me las pueda repercutir porque está dentro de mi cadena. Eso es muy interesante al final y grandes navieras están trabajando en eso desde hacer, pues, por ejemplo, vettings, ¿no? De decir, pues, con un control de que todos sus proveedores cumplan un estándar muy alto en temas ambientales y eso lo estamos viendo ya desde hace muchos años, o sea que hay un nivel de concienciación muy alto en eso. Muy bien. Manuel, ¿quieres añadir alguna cosita? ¿Sí? Bueno, hemos hablado, ¿no?, de las iniciativas que llevamos a cabo, por el tema de renovación de flota o trabajar con plantas que reciclen, pues lo que hemos hablado de cómo convertimos un residuo en un combustible de nuevo, ¿no? Y yo creo que faltaría quizás un poco pues seguir machacando, entre comillas, al personal, ¿no? La formación del personal es fundamental, la concienciación del personal, ¿no? Lo importante que es no decir, bueno, pues esta bolsa se va a tal lado porque no, bueno, hay que trabajar mucho en eso, no tanto en el lado mar como en el lado tierra. Al final nosotros somos el puente entre la legislación marítima y la legislación nacional. Y hay cosas que chocan muchísimo, no os podéis hacer una idea, ¿no? Eso choca muchísimo, es decir, la segregación, por ejemplo, del certificado Marpol, la segregación que obliga
el convenio Marpol no tiene nada que ver con la segregación que obliga ya el Ayuntamiento de Algeciras, porque claro, es lo que hablamos. Si empezamos a bajar, ya no estamos hablando del país, estamos hablando de la comunidad autónoma, luego estamos hablando de la mancomunidad de municipios de turno, de la diputación de turno, del ayuntamiento de turno, donde yo tengo el contenido marrón pero yo lo quiero verde, donde hay un proyecto piloto que tal. No sabéis lo que nos cuesta a nosotros enganchar el mundo mar con el mundo tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, trabajar mucho con las personas, ¿no? Trabajar mucho y tener mucha iniciativa en cuanto a formación del personal con la normativa, que a nivel medioambiental es brutal. Es brutal. En Alemania el año pasado se publicaron 4.000 páginas de normativa, 4.000 páginas. En España fueron 360.000 folios de normativa. 360.000 folios, que el primero que se lo tiene que aprender es el funcionario y luego la empresa, y no nos da tiempo a aprendernos a ninguno de los dos. Entonces yo creo que eso es importante también a destacar, ¿no? Que eso sería un punto en el que la gente estuviera más concienciada todavía, que nos diera tiempo a engullir toda esta normativa, que fuera más sencillo y que, como dice Ana, no pensemos solamente en el lado mar, sino luego pensemos en el lado mar, en el lado tierra. Es decir, esto que lo estoy innovando aquí, me estoy gastando 10.000 millones de euros aquí, luego va a tener solución en tierra. Mis barcos van a ir estupendamente, pero luego, ¿qué va a ocurrir en tierra cuando esos 10.000 millones se traduzcan en residuos? ¿Cómo se van a gestionar? Porque muchas veces, me ha pasado con el calendario, con el catálogo de residuos, muchas veces queremos hacer con los residuos cosas que, bueno, pues si ya estuviéramos viviendo en Marte, lo mismo tendríamos tecnología para hacerlo, pero es que hay cosas que se nos piden que sinceramente ahora mismo es completamente inviable. Entonces, bueno, pues vamos a poner un poco más en solfa los dos lados, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ya prácticamente estamos en la bocina de las 2 de la tarde. Así que, si os parece, vamos allá a afrontar un poco las conclusiones de este webinar y sobre todo dedicar unas últimas palabras sobre, como habéis dicho vosotros, ¿no? La relevancia del reto que tenemos entre manos, la singularidad que tiene el sector y la importancia de buscar soluciones que estén equilibradas, ¿no? Sobre todo en materia de innovación, digitalización, descarbonización y temas importantísimos como legislar a nivel internacional, punto número 1, ¿no? Un poco esas discrepancias que encontramos actualmente. Que esa legislación vaya también a tierra, como habéis dicho, la importancia de colaborar ambas partes, porque si no, que dices tú, un quebradero de cabeza a nivel de residuos. Y después, pues bueno, ya lo habéis comentado, a nivel de nuevos residuos, nuevos combustibles, perdón, veremos a dónde va el futuro, pero sobre todo hay que pensar siempre en la capacidad de generar esa energía, esa electricidad y luego todos esos futuros residuos, como decías, de los aerogeneradores, ¿no? Que sí que es cierto, hay mucha noticia ahora porque es eso, 20, 25 años después de los primeros parques eólicos, no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Entonces, los puertos en ese sentido también tienen un peso importante, pues han sido muchas veces como zonas logísticas para almacenar y mover esas piezas, ¿no? Sobre todo también importancia de que los nuevos combustibles estén diseñados pensando en el reciclaje futuro y no en esa mezcla que me permite cumplir con lo de hoy, pero será un problema para mañana. Y no sé si queréis comentar alguna cosita más como reflexión final, como para despedirnos ya del webinar. Pues al final lo que sí queríamos decir es que nuestro sector, ¿no? El sector de las de residuos en puertos, somos un aliado clave, ¿no? Estamos al final de la cadena y al final de toda la normativa, pero somos un aliado clave para conseguir, pues, que los barcos también logren sus objetivos, con lo cual siempre estamos abiertos a innovaciones y estamos encantados de colaborar con todas las navieras y con todos los puertos que nos piden colaboración. Llegaremos a buen puerto. Seguro que sí. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hablar un poquito de mi libro, que vengáis a la NAM, todos esos entes Marpol, que estéis por ahí, que no estéis asociados, que os asociéis. No, realmente es una asociación muy técnica, una asociación en la que hay frases en la ley de puertos que han salido de nuestros ordenadores, donde nos peleamos técnicamente y contribuimos al final a algo que es un bien común para todos, porque al final somos empresas que queremos ganar dinero, no nos engañemos, no somos ONG. Pero fíjate qué cosa más bonita lo que hacemos, ¿no? Que ganamos dinero cuidando del medio ambiente, ¿no? Qué cosa más preciosa, ¿no? Que bien para el espíritu y para la cartera, ¿no? Estoy cuidando del mar, estoy cuidando del océano y además pues estoy generando riqueza
empleo, en fin, o sea que eso maravilloso y que efectivamente al final somos aliados todos, estamos todos en la misma cadena y como una buena cadena el eslabón más débil es por donde se rompe y el gestor de residuos Marconi no puede ser el eslabón más débil y hay que tenerlo más en cuenta. Muy bien, pues agradezco de nuevo vuestra participación, la verdad ha sido un placer acompañaros. Y también dar las gracias a todos los asistentes en directo y los que nos acompañarán en diferido. Así que ya cedo la palabra a mi compañera Elisenda, que dará por concluido este evento. Muchísimas gracias. Gracias, Quique, y por supuesto gracias a nuestros ponentes. Ha sido una sesión muy interesante y espero que para la audiencia también la hayan disfrutado mucho. Y antes de despedirnos, solo decir que les animamos a que nos sigan en LinkedIn para que no se pierdan nuestros futuros eventos. Aquí en la imagen tienen un código QR, si lo escanean les dirigirá a nuestra página web, donde siempre hacemos publicidad de los siguientes eventos. Esperamos verlos nuevamente en nuestro siguiente webinar y muchas gracias. Gracias.